Vacas lecheras F1, ¿cómo afecta la producción lechera? Los cruces de razas Holstein con Cebu son los responsables de un buen porcentaje de producción lechera a nivel mundial. Son conocidas como vacas mestizas, las que tienen origen de cruces de razas europeas especializadas en leche, como Jersey, Brown Swiss y Holstein, con razas Cebu como pueden ser Bucerat, Gir, Red Cindy. Nutrición y manejo de vacas F1. El F1 es el resultado del cruce de dos razas puras. Este F1 demuestra el mayor vigor híbrido y por lo tanto necesita los mejores cuidados de manipulación y alimentación. Hay que prestar atención para brindar bienestar animal y mitigación de enfermedades. Para esto, ¿le puede beneficiar un programa de vacunación? El agua, como hemos comentado en otros videos, es fundamental en la actividad ganadera lechera, porque una vaca que no consume agua no produce la cantidad y calidad de leche esperada. El factor de nutrición está directamente relacionado con la productividad, por eso los complementos son básicos, pues es la forma de proporcionar a los animales los micro y macronutrientes que no están presentes en concentrados y pastos brindados a los animales. En conclusión, las vacas lecheras resultado de los cruces benefician a la producción lechera, obteniéndose mayores cantidades y calidades de leche. Los cruces deben ser llevados a cabo de una forma planificada, pues con esta actividad podemos mejorar, por medio de selección, los rasgos deseados en el animal resultante.